mi nombre es Mario Pizarro, soy Fernando Artes, me acompaña en esta ocasión Ariana de edición. Desde Imágenes, y en particular la presento hoy conversando sobre los derechos de autor en las artes en particular. Y en introducción contamos con la presencia del profesor Marcelo Delgado, de Introducción a la Música, y Marita Leonardini, especialista en derecho de autor. Así que en introducción vamos a conversar un poco sobre el contexto en general del derecho de autor y vamos a empezar a ver en particular algunos casos que son más cercanos a nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias, Margarita. Realmente por acá es un tema que nos atañe a todos porque estamos en una carrera de artes. Por lo tanto, nos ocupamos de las obras y de los autores. Y si la figura del autor, si bien es una figura del productor de arte, también es una figura legal. Y sobre esa figura legal sabemos poco, en verdad. Y esto de edición y dentro de las artes a los que hacemos música, a los que pintan, a los que bailan, no sabemos muy bien porque muchas veces las producciones, salvo en aquellos casos en donde está una institución fuerte, el Teatro Colón, el Teatro San Martín, muchas veces son emprendimientos individuales que cuentan con cero producción económica o que son puestas del bolsillo de los mismos artistas. Lo saben porque acá hay muchos de ustedes que van y tocan en un club, en un bar, en un centro cultural por el gusto de hacerlo. Y muchas veces a lo mejor se nos pasa de largo un tema como este porque no hay plafón para llevarlo adelante. Así que aprovechando la cercanía con Margarita, Ramiro la presentó. Margarita además es música, ella misma, cantante, trabaja en el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, está a cargo del departamento legal, ¿cierto? El INAMU es la persona indicada para nosotros y además son docentes en la Facultad de Cine y en la UCA. Bueno, para empezar, yo diría que nos ilumines un poco acerca de qué es el derecho de autor, sobre todo en la ley argentina. ¿Qué se considera un autor? ¿Cómo es considerada la figura de un autor? ¿Y cuál es el derecho que sugiere todo esto? La rama del derecho, la rama jurídica que protege al autor y el vínculo que el autor tiene con su obra. Me parece muy importante discernir un concepto que por ahí, sobre todo a los que hacemos música, a veces se nos confunde, y es que el derecho de autor tiene como dos categorías, vamos a decir. Una categoría principal, que es la del autor, que es quien crea la obra musical o artística, y luego hay una categoría secundaria, es decir, que quienes tienen este derecho secundario o conexo dependen de la existencia de la obra, ¿no? Del primero. Quienes tienen un derecho conexo o secundario, los intérpretes musicales, porque tocan, o también lo tienen los productores fonográficos, que solventan una grabación. Para hacer perdón, yo a veces como soy música tengo el vicio de hacer referencia a eso, pero para el resto de las artes, pensando en un escritor y el libro, el escritor es el autor, la editorial tiene un derecho conexo. En el cine, el guionista, el director tienen un derecho principal, el autor son quienes crean la obra y los actores dependen de la existencia de la obra. Si no hubiese un guión y una dirección, no habría un actor que actuar, ¿no? Entonces, ahí se nos configuran como dos rangos de derecho. Y en relación a tu pregunta sobre qué era el derecho de autor, un poco el alma del derecho de autor, la posibilidad de que tenga el autor de recibir una compensación económica por la difusión de la obra. Entonces, un poco el sentido de la existencia de esa rama del derecho es justamente que los autores, ante la difusión o el uso, si se quiere, de las obras artísticas, tengan la posibilidad de obtener un rédito económico. ¿Para qué? No solo para subsistir, sino que su subsistencia a través de lo que hacen también nos genera a nosotros la posibilidad de acceder a más arte. ¿Se entiende? Tiene como esa compensación económica, tiene un
doble sentido. Que el autor, el creador, el artista no muera en el intento, por un lado, pero por el otro que le permita seguir creando arte y entonces todos nosotros como sociedad podamos seguir tomando esa arte. Un efecto de retroalimentación, sí. un círculo viciado. De hecho, usando la palabra círculo, en el libro de las cartas de Van Gogh que escribe con su hermano, en un momento él escribe a su hermano, me encuentro en un círculo vicioso, le dice, porque por un lado, tengo como la necesidad visceral de crear, algo que a los artistas nos sucede, ¿no? Creamos o hacemos arte porque lo necesitamos en algún punto, pero a su vez no tengo plata para comprar los sólidos, entonces me encuentro en este entramado del cual no puedo salir. Un poco el derecho de autor viene a responder, si se quiere, a esta situación que explicaba Van Gogh, que quizás sucedió a tanto, ¿no? Claro. Yo confieso mi ignorancia en general sobre el tema, pero estuve viendo y pensé que el derecho de autor era mucho más reciente y veo que es centenario. Sí. A ver, la ley en Argentina es de 1933, de la década del 30, también a mí me gusta hacer hincapié que nosotros somos pioneros en la región, digamos, es una de las leyes más viejas que tiene la primera ley que tiene la región, muchas veces se la golpea, por eso sin embargo tuvo actualizaciones, digamos, a lo largo de los años. Pero bueno, sí, digo, es bastante, sí, qué sé yo, pero nada, es vieja. Sé que en Europa, ya en Irlanda, hace como 300 años ya existía algún tipo de guarda de las obras. Sí, tal cual. Bueno, fue evolucionando, digamos, nace la imprenta y empiezan a aparecer algunas situaciones que le permiten a los músicos, sobre todo, ahí son los primeros, a difundir su obra a través de la partitura, ¿no? Entonces se va perfeccionando a través de distintos sistemas. De todas maneras, Irlanda es, no sé cómo se me dibujo, pero lo que es Inglaterra y Estados Unidos es copyright, que ya es otro sistema. De hecho, si pensamos en la denominación, nosotros tenemos el derecho de autor, es decir, ponemos un foco en la persona, nos importa la persona, la queremos proteger, y el copyright nos habla del derecho a una copia, que importa la cosa, ¿no? Entonces ya el foco, digamos, de protección jurídica está cambiado. O sea que el derecho, hay por un lado el derecho de autor y por otro lado el derecho de copia. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Sí, a ver, Estados Unidos, los países anglosajones con los países latinoamericanos con de origen de derecho romano, digamos, esto incluye España, Italia, Francia, tenemos dos concepciones ya jurídicas diferentes. Dentro de esa concepción jurídica diferente, nosotros tenemos el derecho a autor y ellos tienen el copia. Nosotros tenemos la protección a la copia, pero nuestro núcleo, el centro, tiene que ver con la protección de la persona creadora, que la de ellos no. ¿Cuáles son las instancias de nosotros de control sobre el derecho de autor? Porque parece bastante difuso. Uno piensa, bueno, para los músicos está Sadaik, que es la encargada de recaudar, que va a un teatro, pero no van a todos los teatros, no van a todos los clubes, no van a todos los bares. Entonces ahí hay un lugar medio abierto, ¿no? Sí. Bueno, a ver, las SADAIC, digamos, que son asociaciones civiles sin fines de lucro, nacen un poco para colaborar con el autor en el cobro de este derecho económico que se le genera. Entonces, vos decís, ¿por qué usaste la palabra cómo hace el autor para controlar? ¿Viste? Para verificar. Para verificar, ok. En teoría nace como para que esa verificación no esté a cargo del propio autor. Si mi obra, no nos tenemos que ir tan lejos, pero si mi obra está sonando en Salta, yo puedo no enterarme como para cobrar ese derecho, así es que nacen estas sociedades de gestión colectiva, ¿no? Que son las encargadas de recaudar. Bueno, en principio ese control lo hace uno a través de la sociedad esta, sin embargo,
en el control de su obra y entonces como declaré mi obra, como ya la registré, que se ocupe Sadaic y tal vez ahí necesita un poco de sé que está sonando en Salta, trata de hacer mejor, o sé que está pasando esto, o hacer algún seguimiento también por parte de uno, ¿no? No sé si respondo. Sí, por favor está abierto a las preguntas, Sí. lo que tengan para preguntar, pregúntenos. Pensaba en esto, un artista plástico que pinta un cuadro, lo tiene ahí, es un objeto concreto, creo que lo puede vender y alguien dice, te lo compro y me lo llevo a mi casa. Sí. Ahí no hay derecho a autor, o sea, hay una transacción comercial. Sí. Hasta no hace mucho, la única manera de acceder a la partitura era ir a comprarla. Sí. Ahora circula por todos lados, internet mediante, le bajas el PDF, este lo tiene, el otro te lo presta, y la partitura, incluso muchas editoriales, solamente imprimen sobre demanda, no tienen un stock, ¿no? Van a comprar una partitura mía y dicen, no, se la damos en 3 días porque lo vamos a llamar al autor. Incluso hay editoriales virtuales, va a haber Score y otras donde uno sube sus partituras y después hace una transacción individual. Sí. Digo, en ese lugar medio de la virtualidad que hay hoy, ¿quién controla eso? ¿Hay organismos de control, así como dices, Sadaic va a algún lugar en Salta o están tocando la obra de alguien canta canciones de Abel Pintos y recauda para Abel Pintos? Sadaic recauda y controla lo digital. Como concepto, Sadaic lo hace. De igual modo lo hace Argentores, ¿no? Para los guionistas. No así en el caso de los intérpretes musicales y los productores fonográficos, que esto se debe a una coyuntura política entre ellos, digamos, que no terminan de resolver algunas cuestiones y entonces no han ido por ese cobro. Pero, digamos, en el caso de la música, Sadaic debe hacer ese control. Después existe la figura de la editorial musical, que no es la editorial de libros, es una particular para la música, son las encargadas de imprimir las partituras. Lo que ha sucedido es que, digamos, justamente como el uso de la partitura por la masificación de la música popular, digamos, ha caído en desuso, ellos se han visto como a reinventarse en la industria para no perder el lugar y se han vuelto, entre otras cosas, bueno, colaboran con el control de la obra. Entonces, aquellos autores que tienen un contrato firmado con la editorial musical, la editorial también podría colaborar con esta tarea de control y seguimiento de la obra. En el campo de la música, para hablarlo con términos vulgarmente conocidos por todos, la música clásica y la música popular. Preferimos en general hablar de músicas de producción escrita, un señor que escribe su partitura, su obra y se la da a otro para que lo toquen, y otras que se producen más por el toma y daca entre los músicos. Tengo estos acordes, yo toco esto, Te paso un WhatsApp cantado. exactamente, pones un cifrado. En general, en este mundo, las partituras no se venden mucho. Ahora, cuando vos decís, bueno, fulano hace un contrato con una editorial, ¿quién está la editorial? Porque en este campo de la música popular, lo que importa es la versión, ¿cierto? Sí. Uno escucha la versión que hace. Ayer estaba escuchando a un tenor muy conocido del mundo lírico, Juan Diego Flores, peruano, en un recital en Viena, y estaba cantando Yo le pido a Dios. Digo, ahí existe Sadaic para esto. Diego Flores seguramente no se compró la partitura. Escuchó la versión de Gieco o escuchó la versión de Mercedes Sosa y los músicos la sacaron de son estos tonos y punto. ¿Cómo es todo ese mundo? Bien, bueno, ahí perfecto, completo como con lo que decía antes. Mi obra puede estar siendo tocada en Salta o también en Austria, ¿no? Entonces, cuando estas Sadaic, estas sociedades de gestión, están todas comunicadas entre sí, ¿no? Todas tienen un acuerdo internacional, entonces se toca el tema de León Gieco en Austria y dice, a partir de acá plata de un argentino. La recauda, la manda Sadaic
se la paga León Gieco, están conectadas. Si la gestión del país, de Austria en este caso, no estuviese funcionando por X motivo, porque la SADC de Austria no se enteró que había un concierto, lo que fuese, bueno, ahí un poco la editorial, esto que decía, ¿no? Un poco, si bien solo le pido a Dios, tal vez no tenga una partitura impresa de manera formal, León Gieco firmó el contrato de editorial igual. Entiendo que es un poco confuso porque no está ejerciendo una función de edición, pero entonces la función que realiza es, che, León, tu tema está sonando en Austria, tratemos de ayuda a que Austria mande la plata a la Argentina para que vos la cobres. Bueno, ahora tenía una pregunta. Vale. Yo tenía una pregunta con respecto a dónde se pueden empezar más, porque yo tengo una banda, yo intenté más o menos, y estuvimos investigando en registrarlos, y de repente ocurría que tenían que estar subidos en una plataforma y no tocados en vivo. Una cosa muy extraña. Y nosotros justamente todavía estamos empezando a grabar y a tenerlo ya en Spotify y todas las plataformas, sí. Pero ahora mismo, o sea, ya tocamos en vivo, ya los temas están subidos, o sea, ya los presentamos, una obra inédita, digamos. Pero lo que nos pasó es como que no hay nada que nos cubra absolutamente nada en ese sentido. No, de hecho, uno puede registrar una obra y esa obra podría nunca ser ni tocada, ni grabada, ni nada. Sí. Eso es una decisión del autor. Con lo cual, el registro, técnicamente es un depósito, pero bien pedagógico, vamos por el registro, se hace en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, donde se registran todas las obras artísticas, no solo la música, todas las obras artísticas. Cuando yo digo se hace no es literal, se hace de manera virtual, a través de la misa a distancia. En el caso de música, uno va como, se abre como se despide de opciones. Es un guión, es un libro, música y letra, y además si es la primera vez que registran, existe un programa, se llama Programa Primera Canción, que fue un acuerdo con el Instituto Nacional de la Música para que el registro fuese gratuito de hasta 15 canciones, 15 obras musicales. Pero hay que hacer ese paso que lo que tenés que hacer para demostrar que sos autora de qué, ni siquiera es un sobre cerrado, yo sugiero que sea a través de partitura, porque paradójicamente estamos en la era digital, sin embargo termina siendo lo más fidedigno porque hace 10 años alguien metió un CD, el quemado, el CD ya no, digo, si encontrás una lectora bien, mi auto todavía lo tiene, pero salta, así que no sirve. Un pendrive tal vez deje de existir, entonces termina siendo lo más fidedigno un papel. Entonces, la parte es lo que yo te sugiero. Como te digo, puedes meter cualquier otro medio. Y de luego de haber hecho eso, a los fines de cobrar, como yo decía al principio, de cobrar por la difusión de tu obra, así está en YouTube, en Spotify, que SADC recauda en estos lugares, o la toques en vivo, lo que haces es refrendar ese registro en SADC. Te das de alta algo como en la página, pero igual te lo brevemente, pero en la página igual te lo describe, te das de alta como autora, refrendas lo que hiciste en DNDA y luego haces un pequeño paso más para hacerle saber que tocas en vivo, que es lo que en la jerga le llamamos pasar planilla. Formalmente es informe de actuación. Sí. Pero sí, digo, es bastante predictivo. Son esas cosas que cuando uno describe un trámite es agobiante, pero la realidad es que la pandemia colaboró mucho con eso y lo haces en 2 mañanas. Salvo la transcripción, no sé si sabes escribir o no, pero digo, si sabes escribir, ya está, imprimir, sacas el final, lo que fuese. ¿Y a eso tipo partitura escaneada y se sube al trámite a distancia? ¿Sería algo así? ¿O No. se lleva sobre cerrado y se archiva? Exacto. En realidad el trámite tiene 2 partes, esto se puede marcar con las artes. Lo primero que haces es llenar un formulario con tus datos, pagás según el arte, tiene una tasa diferente.
cuando recibís el ok del trámite de esa distancia, llevas el sobre. ¿Lo llevas o lo envías por correo? Claro, el sobre cerrado que en alguna otra época fue lacrado, nosotros creo que conocemos el lacrado, es increíble. Ahora es con polígona. Una consulta, doctora. La cuestión es esta: yo tengo dos discos editados, están los dos subidos a Spotify. Bien. A través de una tercera página. De una distribuidora. Sí, no sé si es una distribuidora, es una página que lo que te habilita es subir a Spotify y hay un conteo de una cantidad de dinero, un poquito, pesada en moneda norteamericana. Yo no sé cómo cobro eso. Bueno, ¿no te acordás quién es el intermediario? CD Baby, Dito, Dior, Charlie. Bien, ok. Estas que estamos charlando, de paso viene bien, son distribuidoras o agregadoras, se las llaman indistintamente. Son las intermediarias entre los productores fonográficos, los sellos y las plataformas digitales. Es decir, yo no puedo subir mi disco de manera directa a las plataformas, lo hacemos a través de una intermediaria. ¿Esto a qué se debe? A que si Spotify te dice que pagarle a vos por una reproducción, es un chino, entonces lo que hacen es, ok, que uno me traiga 20, digamos. Entonces por eso es que existen las distribuidoras o las agregadoras. A su vez, cada distribuidora o agregadora, que hay varias, tienen distintos acuerdos. Puedo pagar un fee anual de $50 y subir libre lo que quiero, puedo pagar por track, puedo no pagar y se quedan por un porcentaje de lo que me ingresa. Los acuerdos son distintos. Entonces, lo primero que habría que ver es qué pactaste. Porque CD creo que era un fee anual, si mal no recuerdo, en algún momento era un fee anual, entonces habría que ver eso, digamos, si ahí denunciaste de algún modo que eso te ingresara de alguna manera. En general, el medio es PayPal, o viste que se usan unas tarjetas ahora que se llaman Panasonic, que también es una manera de obtener esa plata en dólares. Creo que a eso iba a preguntar. ¿Cómo? Claro. Mandé mail y todo y nadie contesta. Nadie contesta. Bueno, insistir y chequear un poco qué fue lo que acordaste en su momento, porque tal vez ahí denunciaste un medio de cobro y tal vez está el paso para agregarle la cuenta PayPal. Habría que ver ahí, cada uno es un acuerdo distinto. Dicho sea el paso, como que comento, como decía Marcelo, yo trabajo en el Instituto Nacional de la Música, que es un ente público no estatal, y que creó una agregadora única. Entonces es como un antecedente único en el que es un organismo público el que va a ser intermediario entre los productores fonográficos y las distintas plataformas. Todavía está como en prueba, pero es muy probable que a lo largo de este año ya tome pleno funcionamiento. Ahora que nombraste, un productor fonográfico, ¿quién es? ¿Es una empresa o puede ser un particular? Él dijo, yo edité dos discos. ¿Él es productor fonográfico? Sí, así es. Es una empresa, a veces, o hoy casi todos son productores, son personas, son el propio proyecto musical, ¿no? Esto también tiene que ver con la música dentro, digamos, por ejemplo, en comparación con el cine, termina siendo un arte accesible. Tengo una buena máquina y puedo llegar a grabar un buen disco en mi casa, ¿no es cierto? De buena calidad. Con lo cual, digo, ¿qué hace que yo sea productora fonográfica? Bueno, solventar los gastos de la grabación. Si yo tengo un buen equipamiento en casa, lo puedo resolver yo. Y de esa manera lo que hago es, de estos tres derechos que yo mencionaba al principio, autor y compositor, intérprete y productor fonográfico, me quedo con uno más, gano el derecho. De hecho, Taylor Swift ha estado como en varias notas últimamente porque ella lo que hizo fue eso, etc. Yo me estoy perdiendo de algo, estoy llenando el tallo, estoy vendiendo como loca. La mujer en todos lados. No lo delego, lo creo yo. De hecho, creo que algún disco lo volvió a grabar Claro, igual para cobrar el Así es. Bueno, esto tiene un antecedente, varios antecedentes
antecedentes, pero en todo caso uno conocido, es el de Stravinsky. Ah, mira, a ver. Cuando Stravinsky se va a Rusia, la revolución bolchevique le confisca los derechos. Entonces, en Estados Unidos, Stravinsky empieza a hacer segunda versión de la consagración de la primavera. Y le cambia algunos compases o agrega algunas cosas y con eso cobra el derecho de autor en Estados Unidos. Y pasa todas sus obras allí para cobrarlas en función de que en Rusia no lo cobramos más. Claro. Así que es un poco la de Taylor Swift. Total, qué interesante, lo voy a estudiar, lo voy a estudiar. Hay un antecedente importante, sí. Decime, cuando uno va con su sobrecito, yo soy de los que íbamos por el sobre a lacrar a las librerías que estaban al lado de ahí, a fotocopiar y ver que estuviera todo bien. Y uno entregaba su sobrecito. Ese sobrecito se debe guardar en algún lugar. ¿Cuánto tiempo se guarda? ¿Yo tengo que renovar mi derecho de autor o es para siempre? Bueno, ese sobrecito se guarda por 3 años, 3 años y un mes, pero ¿cuál es el sentido de ese sobrecito? ¿Por qué lo estoy diciendo? Ese sobre es el modo en el que yo puedo acreditar que soy autora, creadora de esa obra que está en ese sobre. Si yo tengo otros medios, como la declaración de SADAI, que se supone que la habríamos hecho después, o en cualquiera, o en los lectores, o donde fuese, bueno, no tiene mucho sentido renovarlo, porque tengo otro medio contundente que es SADAI, o lo subí a Spotify, o lo subí a YouTube, o todos ustedes me vieron componiendo el tema acá, digo, tengo otros medios. Es un medio fuerte, por supuesto, es el Estado, entonces es un medio fuerte, pero es lo que los abogados decimos que no es constitutivo de derecho, es meramente declarativo. No es que mi derecho depende de eso. Incluso en la práctica esto está instalado, ¿no? Me lo pides ahí, pero yo incluso podría no hacerlo y así todo demostrar que soy autora de una obra. No es que soy autora por ese registro. Y en términos de, para los que transitamos también las músicas clásicas, ¿no? Se habla del derecho común, el dominio público, que creo que tiene una validez de 70 años, después que fallece el compositor. ¿Eso vale para Beethoven y para Jaime Dávalos? Sí. Lo de los 70 años varía de acuerdo al arte. Nosotros tenemos ahí como una incongruencia respecto a las artes en la ley. Música son 70 y literatura también son 70, pero el cine son 50 y la foto, por ejemplo, son 20. Esto se debe a que, bueno, nuestro país, digamos, está como siempre muy atravesado por las luchas y simplemente lo que sucedió es que los fotógrafos, creo yo, los fotógrafos no se han sabido organizar para obtener un plazo mayor, por ejemplo. Así que por eso a veces tenemos algunas disparidades en las protecciones de acuerdo a la expresión artística y creo que más que nada se debe a eso, a que hay sectores que, digo, los guionistas son históricamente luchadores, entonces bueno, han marcado bastante terreno para el resto de las artes. Vos mencionabas recién, y es interesante, porque en plena era digital, en plena era de inteligencia artificial, finalmente es el papel que lleva siglos de producción y milenios de producción el que asegura la pervivencia como testimonio y como testigo de la obra, ¿no? Pensaba, yo escribo una partitura, escribo un papel, la guardo. Alguien filma, alguien pinta un cuadro, viene ahí, no sé cómo es el derecho, después te vamos a contar. En el caso de la fotografía, ¿dónde está el original? Porque esto es un tema que ya planteó Benjamin cuando escribió su famoso artículo, La obra de arte en la era de la reproductividad técnica. Digo, como se pueden copiar mil copias, ¿cómo atestigua un fotógrafo que esta es mi fotografía, sobre todo cuando sacó una fotografía digital? Sí, bueno, lo podés registrar. Un poco también el fin del registro. ¿Es el que llega primero ahí? Bueno, digo, supongamos que vos sacaras esa foto y de alguna manera eso no haces el registro, se filtra y la
registro yo después. Vos vas a decir, no, bueno, pero pará, yo tengo un backup de mi cámara, digamos, hay peritos tecnológicos que pueden dar fe que vos esas fotos las tomaste antes. Aparte se dio en una escena tal día, en la que ellos vieron cuando vos la sacabas. Entonces es un poco tiene que ver con lo que te decía antes. Yo puedo hacer un registro, pero eso no es suficiente, no es el todo. Vos tendrás tus medios para decir, no, mira, ella dice que es suyo, pero en realidad, fíjate que yo tengo esto y esto que demuestran que O sea, hay que judicializar. sí. Ah, Sí. bueno, eso Sí, es- son los cuestionamientos de autoría, digamos, es el famoso plagio. Claro. Y un artista plástico que hace un cuadro, ¿qué hace? ¿Saca una foto? ¿Y eso lo pone en su sobrecito? Sí, y hace una descripción y cuánto mide y qué materiales utilizó, sí. Ah, perfecto. Una especie de croquis. Lo mismo pasa a pensar que la peli está terminada después, pero en el mirante, en el cine, hay una cosa que se llama la Biblia, y entonces uno hace un detalle y una sinopsis de lo que va a ser la peli, una descripción de lo que son los personajes, todo eso acompañado del guión. Vuelvo un poco al dominio. Ah, sí, dale. ¿No? Que estábamos así. ¿Se extingue en algún momento el dominio público? Sí, luego transcurrido, no, el dominio público para siempre, el dominio público para siempre. Una vez que pasan esos 70 años, 50 o 20, entra justamente en lo que se llama dominio público. La Argentina tenemos una situación muy particular, junto con Uruguay, que tenemos una figura que se llama dominio público pagante. Entonces vos me preguntabas, ¿es igual a Ábalos que Beethoven? En la Argentina sí, suena Beethoven, hay que pagar. Suena, no sé, alguien que está en dominio público, no sé, no sé de hablar, alguien que está en dominio público, hay un argentino que estuviese en dominio público, hay que pagar también. ¿Por qué hay que pagar? ¿Cómo es? Entra a dominio público, pero hay que pagar igual. Hay que ¿Cuál es el pagar, precio? sí, porque así lo establece el decreto. Pero entonces no existe dominio público. Bueno, es una discusión, es un real dominio público si tengo que pagar, bueno, eso es una discusión, es algo que se debate permanentemente. ¿Cómo? Al Fondo Nacional de las Artes. Es un monto menor, esto hay que aclararlo, es un monto menor en relación a lo que yo decía al principio, digo, ¿cuál es el sentido del derecho de autor? La subsistencia del autor y la posibilidad de que siga creando. Bueno, entonces acá no tiene que subsistir nadie, ok, se paga menos, es un monto menor, pero lo que hace el fondo es fomentar las distintas artes. Pero si ahí no hay alguien que reclame ese dinero, o sea, no hay ningún familiar, nada, nadie recibe igual ese cobro. Son dos momentos distintos, ¿no? Tenemos que muere el autor, durante 70 años cobran los herederos. Spinetta, sus hijos hoy están cobrando su derecho equiparable a una herencia, ¿no? Vencidos esos 70 años, pasa a un bien público y quien lo recauda, lo administra es el Fondo Nacional de las Artes. Sí. Y que bueno, nada, digo, esto por ahí lo sabés, digo, destina plata, becas, subsidios, sí, eso. Pero sí, igual lo que decís es, yo tengo como sentimientos encontrados respecto a la figura, voy y vengo de una posición, en algún momento como que fui una ferviente defensora, después no tanto, porque bueno, también el hecho de que exista un dominio público, vos decís pagante, vos decís, bueno, pero es un verdadero dominio público, es verdad, hay como una restricción, porque de nuevo, ¿cuál es el sentido de la existencia del dominio público? Bueno, que tengamos como la libertad de acceder a esa, como sociedad, a esa obra artística. Bueno, esto está sucediendo, si tengo que pagar, hay una verdadera libertad. Bueno, son discusiones. No, el tema de los herederos a la distancia, ¿no? Y voy a contar una anécdota que me contó Manolo Juárez. Manolo Juárez ha sido un gran pianista, un gran compositor argentino, un gran pianista de folclore, además, y un gran compositor de músicas académicas, y trabajó mucho durante muchos años en Sadaí. Y me contaba una vez, era una máquina de tener anécdotas, Manolo, me contaba que una vez organizan un concierto de homenaje, ya no recuerdo a quién, con autores argentinos y otros de la tradición centroeuropea. Y Manolo le dice a la persona que estaba, un muchachito que se ve que tenía pocas luces, dice, llamá a todos los autores y avisarles que se va a tocar su obra.
llamar a la familia de los autores y avisarles que se va a tocar su obra. Entonces, pues, estaba Gina Tera, estaba Luis Gianeo, y a los pocos días le dice, bueno, ¿ya llamaste a todos? Sí, maestro, le dice, pero no encontré a nadie de la familia Mozart. Bueno, Manuel le debe haber pegado una trompada por lo grandote y aguerrido. Digo, ya no están los herederos de Mozart. Entonces, ¿por qué pagar si no hay herederos? ¿Cuál es que en ese sustenta? Marinés, por ejemplo, es una muy buena película. Está sentada allí. Mañana decide que acá en el aula magna va a ser un concierto de piano y va a tocar Mozart. ¿Va a venir Sadaí y le va a cobrar a ella o le va a cobrar a la facultad? Estamos poniendo en la mesa. Saquémoslo de la facultad, toca en el bar del frente, porque la facultad también, los ámbitos educativos tienen también sus salvedades, pero va a tocar en el bar del frente un concierto de Mozart, sí, le va a cobrar Sadaí. Aunque no, sea... a ella no, al bar, que es el quien se lucra con el show de Marinés. Y cuando no hay lucro, se toca en el conservatorio, un concierto en el conservatorio. Bueno, por eso ahí es un ámbito académico, digamos, en el que la finalidad de su concierto tiene que ver con una muestra de lo que hizo. En un ámbito académico tiene sus situaciones que son particulares y que no necesariamente se les aplica un cobro o un pago. Pero si fuese gratis, te lo pongo en estos términos, show en la 9 de julio gratuito organizado por el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional, paga igual. No tiene que ver, el hecho de que sea gratuito no lo exime de pago. ¿Qué pasa con los derechos de edición? Que por ejemplo, ahora se descubre una obra Sí. de un compositor que su obra ya no tiene derecho Sí. y se le edita actualmente. La obra ya no tiene derecho de autor, pero hay un derecho de edición que cobra la editorial y el acceso a esa obra de manera autónica sería solamente el manuscrito que se encuentra. A ver si interpreto bien tu pregunta. Si se generan dos derechos diferentes, o sea, el autor, pasaron los 70 años, digamos, su obra está en dominio público y se imprime un libro con las partituras de este autor, la editorial tiene su derecho secundario, que yo te decía al principio, ¿no? Tiene su derecho secundario y entonces nace en el momento en el que imprime su libro, pero es sobre el libro, no sobre las obras contenidas. De hecho, Uruguay emparejó el plazo con nosotros hace los 70 años, hace pocos años, casi segura que fue en el 2020, pero antes de eso yo tenía 50 años. Entonces, ¿qué pasaba? Se hacía Roberto Art en Uruguay, ¿me explico? Para no tener que pagarle a nadie, digamos, o para pagar, yo tengo mi público para pagarle. Yo me acuerdo del caso de Roberto Art porque me engancharon, no sé, una cachola con un montón de libros de Roberto Art. Pero pasaba eso, ¿no? Entonces nace un nuevo derecho. También pasa, ¿viste? Cuando muere Freddie Mercury y sale el disco de las obras, bueno, el sello que saca eso tiene un derecho independiente de las composiciones incluidas en él. Bueno, digo, si sale hoy nosotros grabamos un disco con obras de Mozart, se está generando un derecho con obras de Mozart a partir de hoy, ¿no? Sí, claro. Tiene que ver con lo mismo, me parece. La experiencia de tocar en vivo, sabemos que la gente, cuando llegas ahí a cobrar el boliche, inmediatamente el primer boliche transfiere la carga del pago a los músicos. Vale, la pregunta es, ¿a dónde denuncian eso? Están diciendo, no tendrían que hacerlo. La segunda pregunta, nosotros que venimos del mundo del jazz, ¿qué pasa con las versiones de las obras? También es ahí, nosotros decimos vamos a tocar Don Ali. Yo cambié todos los acordes de Don Ali, transformamos toda la melodía, los solos no son los de Parker, tenemos que pagar igual. Lo primero, lo de poder iniciar en sería una falta del espacio, trasladarle esta carga al músico. Hay que ir un poco más fino si yo estoy alquilando
no, o un 70-30 y el tipo tiene su barra y de cerveza, y entonces ahí hay que ver un poco, digamos, cuál es mi relación contractual con el espacio en el que estoy llevando a cabo yo, ¿no? Respecto a lo segundo, a las canciones. El arreglador, ¿no?, de una obra musical también tiene un derecho de autor. De hecho, conocemos versiones de obras arregladas que hasta quizás han tomado como más difusión, han sido más importante la obra arreglada o versionada que la primera, ¿no? Ha pasado. ¿Tiene un derecho de autor por ese arreglo, por ese trabajo musical que hizo? Por supuesto. Lo que sucede en la práctica es lo siguiente. Para que yo arregladora pudiera cobrar por la difusión de la obra arreglada, ¿me van siguiendo? Yo debiera pedirle autorización al autor original. Esa autorización implica que el autor original le va a comer un porcentaje de derechos. Entonces, la verdad es que en la práctica nadie lo hace. Es como casi una camaradería, si querés. O sea, hago el arreglo, se difunde, pero no hago eso porque como le quito a él un porcentaje, y tampoco en principio sería tanto, no lo suelo hacer. Pero existe la figura, uno podría hacerlo usar ahí. Como un paralelismo entre esto de las versiones más propias y esto de los cambios de tonalidades, etcétera, con en el caso de las traducciones. Es decir, como que sería algo más similar con él, como para llevarlo de la música a la literatura, ¿o no? No, porque no. es otro tipo de derecho ya. Claro, lo que me hace el pie para comentar y profundizar el otro. Una cosa es hacer una versión y otra cosa es modificar una obra. La traducción es una modificación de obra. Cuando Pedro Aznar hace "Cuando no tenía nada de que", está traduciendo una obra, con lo cual tuvo que pedir autorización, digamos, ocurrieron varias cosas para que eso sucediera. Esto es distinto a acá había una colega cantante, los cantantes muchas veces necesitamos transportar las cosas, digo, eso no implica una modificación en la obra. Tampoco necesariamente implicaría por ahí el cambio de instrumentos, ¿no es cierto? La obra fue concebida para piano, pero la voy a hacer en guitarra y saxo, digo, hay que ver como el grado no está tabulado esto, ¿no? Pero algunas cosas sí, la traducción lo es, la edición, no puedo cortar un tema, una canción, no puedo cortar un tema y mezclarlo con otra cosa, no puedo incluirle un texto, no puedo una obra que es solamente musical, meterle textos sin autorización, no puedo hacer el aleph engordado, ahí hay cambios sustanciales que implican permisos, autorizaciones y contratos. Tocar en vivo, grabar temas de otro, reversionarlos manteniendo la estructura, manteniendo como la esencia del tema, no estoy alterando el principio nada. Afectando a nadie. Hay una anécdota un poco simpática que es que Vicentico hace una versión de Algo contigo de Chico Novarro y le preguntan, ¿no?, a Chico Novarro, che, ¿qué te parece la versión de Vicentico de Algo contigo? Bueno, viste, empieza como a dudar, bueno, sabemos que lo puede hacer, ¿viste? ¿Quién? Vos que hablaron de Florencia Bertotti. Ahí también, Florencia Bertotti le preguntan, che, pero vos estás haciendo canciones de Cris Morena. Y dice, sí, pero lo puedo hacer. Digamos, ella puede hacer canciones de Cris Morena, porque las está manteniendo tal cual. Perdón. Ahora, un poco aprovechando que está Mariana de la carrera de edición, pensaba todo lo que circula en la red, Sí. papers, Sí. estudios, críticas, análisis, todo eso que parece, yo creo que todos lo tomamos como de dominio público. Si está ahí lo puedo bajar, es mío, no tengo que pagarle a nadie. Si hay alguna figura legal que ampare, ¿estamos cometiendo un delito, pregunto, o no? Porque, por ejemplo, el archivo Petrucci, ISLP, donde vos buscás La boda de Fígaro y está completa, y hay varias ediciones, una manuscrita, otra
editada y así. Y uno se la baja y la tiene en su casa. Ni siquiera la hace con amigos. Y no le rinde pleitesía a nadie. ¿Cómo funciona el mundo de la ley? ¿Está contemplado o es un hueco? No, está contemplado. O sea, la ley, nuestro sistema, digamos, es absolutamente aplicable a lo digital. Respecto a los papers, hay como una legislación propia en la que uno puede descargarse las investigaciones del CONI o de los institutos de la universidad, puede descargarse, lo que no significa, y esto digo, me parece por ahí la obviedad, es que yo debo citar fuentes, yo no puedo modificar o regular, digamos, tengo que respetar la obra, eso es también el derecho de autor, ¿no? No es que yo pueda agarrar un paper y tacho María y me anoto autora, pero digo, en términos generales sí, la norma es absolutamente aplicable al mundo digital, con lo cual las descargas no siempre, streamio no es legal, chicos, sépanlo, digamos, está buenísimo, pero no es legal, digamos. Y bueno, y ahí hay que ver qué pasa, cómo actúa, quién persigue a esa falta, digamos, pero bueno. Y en el caso de colectivos creadores, A ver. Sí. ¿quién cobra? ¿Tienen que nombrar a uno? A todos. ¿A todos? A todos. Sí, somos 10. Creamos una performance o una obra de teatro y vamos a Argentores y decimos, nosotros 10 somos los autores. Exacto. Sí. Yo pensé que tenía que haber un representante. No, y digo, hay que lo que uno podría hacer es tal vez, que a veces sucede, es cuantificar el aporte de cada uno, ¿no es cierto? Porque por ahí mi aporte es un poco más pequeño que el tuyo. Entonces, bueno, vos vas por un 50 y yo por un 20 y así se va completando. Pero en principio somos todos autores. En YouTube, Spotify, digo YouTube porque yo no sé bajar cosas de Spotify, pero YouTube es bastante fácil. Cuando fue la pandemia, todos los profesores hicimos nuestras clases en casa, las grabábamos, las filmábamos, y en el caso nuestro de música, bajábamos ejemplos musicales que si no los llevamos a la computadora y los hacemos escuchar. Y muchas veces terminábamos de hacer toda la edición de nuestro video, lo subíamos y nos volvía a rebotar porque decía, tal canción está protegida y no se puede usar. Pero yo no tenía nadie con quien dialogar para decirle, mire, es para dar una clase, no voy a ganar plata con esto. Claro. Salvo que considere que es ganancia mi sueldo por dar una clase usando 2 minutos de una canción de los vídeos. Bueno, a ver, en el ámbito académico, en el ámbito de una clase, vos primero podés usar la canción del Beatles. El asunto es que vos estás obteniendo ese de YouTube. Entonces, YouTube no sabe si el uso que vos le vas a dar es para enseñarnos algo para nosotros o no, o estás queriendo utilizarlo para lo que fuese. Entonces, lo que sucede ahí se activa, es un programa, ¿no? Que identifica eso y frena esa posibilidad. Es como, hay una cosa que se llama el código ISRC, que está sobre las grabaciones. Cada obra artística tiene su código que vendría a ser como la huella digital o el DNI de la obra, también para colaborar en el seguimiento de esa obra en el mundo digital, ¿no? En el caso de los discos, el código es el ISRC, International Standard Recording Code. Y entonces pasa eso, si yo quiero subir un disco, yo subo un disco de los Beatles, me dice, esto no es tuyo, identifica la huella digital. Nada más. Dale, sí. El autor se puede negar al uso de su obra. Estoy pensando en La Libertad Avanza, el presidente, que utiliza canciones de la reina puede decir que no use nunca más canciones. Absolutamente, sí. Sí, una de las potestades que tiene el autor es, digamos, tomar las decisiones sobre su obra. Digamos, no puede oponerse, por ejemplo, a que la toques vos, o que vos toques mi tema, o que lo grabes, siempre y cuando lo mantengas, eso que yo decía antes, pero el resto de los usos requieren la autorización del autor. Inclusión en una publicidad, en una película, muestra de arte, suena mi música,
digamos, tiene que pedir esa autorización, definitivamente en una campaña política tiene que pedir esa autorización. De hecho, hay muchos casos de músicos que se han opuesto a que su música se utilizara en campañas políticas. Puedo nombrar como de Tom Lobando, La Mancha de Rolando se opuso a Macri y Ataque se opuso con Cristina, digamos, se utilizaron en algunas campañas de Ataque, y así hay como varios casos. Esto se debe a que el vínculo que hacemos entre las artes, esto, ¿no? Sube Milei con La Renga y ya empezamos a sincronizar, a vincular esas artes. Esto pasa en todas las artes. Entonces ese vínculo es tan estrecho que requiero de la autorización de los autores para ver si quieren ser vinculados. Yo siempre pongo el ejemplo, si yo les canto se nos representa el más malo de las galaxias y de golpe yo no quiero que se me vincule con esta persona, ¿no? Con este personaje. Entonces, por eso digo, entonces por eso también requiere autorización por ese vínculo que tan estrecho que se genera, ¿no? Yo en Berlín hizo algo con Kandinsky, me parece que era una obra en la que uno entraba viendo unos determinados cuadros de Kandinsky y yo en realidad fue musicalizando esas figuras, ¿sabes? Como hay una sincro fuerte, ¿no? La sensación que nos genera mirar ese cuadro con esto que está sonando no es la misma que con otra cosa. ¿Qué pasa cuando un autor decide dejar liberados los derechos para la utilización de su obra? Pongo un ejemplo. Sí. En el mundo coral, Sí. porteño, porque lo conozco y porque formo parte, porque dijo coros, los coros que hacemos música popular, hacemos versiones corales de canciones que han sido creadas en otro ámbito. En general nadie cobra nada por esto. Uno hace un recital en un centro cultural barrial, en una iglesia, no se cobra entrada, sale, no va, pero son versiones corales. Supongamos que yo, como versionista, quiero ofrecerle a la comunidad coral todas mis versiones y que las puedan usar libremente. Tengo que decirlo eso, tengo que enunciarlo, tengo que dejarlo establecido en algún lugar. ¿Cómo funcionan, por ejemplo, Creative Commons o la famosa copyleft, que sería lo contrario del copyright? A ver, eso no prosperó, digamos, no prosperó el copyleft, ni el Creative Commons. Esto lo digo porque un poco, vuelvo, en principio no podés. Pero ¿por qué no podés? No es porque se te esté coartando una libertad, es porque el sistema está hecho para protegerte. ¿Me explico? Entonces, pensemos, digamos, que en la actividad artística, digamos, el creador es el débil, ¿sí? La verdad es eso, cuando se firma un contrato discográfico, ¿quién es el fuerte? El sello, no es uno. Cuando se filma una película, ¿quién es el fuerte? La productora, no es el guionista. Entonces, el sistema viene un poco a protegerte. ¿Puedo yo trabajar gratis? La dinámica y decir, no me cobro sueldo porque van con la causa. Y no, digo, no, mirá, hay un sistema. Oh, chicos, qué difícil es dar. Pero hay un sistema que viene a proteger el trabajo y entonces yo no puedo decir no vengo a trabajar gratis. Esto es un poco lo mismo. Entonces, la respuesta es, bueno, ¿puedo darlo gratis? Como regla te digo que no, por supuesto, si venimos, che, Marcelo, profe, por favor, nos presta sus partituras de los arreglos que hizo para cantar en el coro de la facultad, bueno, lo haría, entra un poco otra cuestión. Pero en principio no hay algo que vos puedas decir, lo doy de manera gratuita, no me interesa cobrar de esto. No, hubieron algunos casos muy excepcionales en los que se permitió, pero te digo, o sea, muy puntuales. León Gieco, cuando fue lo de la inundación de Santa Fe, hizo un recital y dijo, bueno, todo lo que se recaude en derechos de autor lo voy a donar a la provincia o a la ciudad, creo que era la provincia. Pero digamos, eran casos como muy puntuales. Si no, digamos, es esto, el sistema está hecho para protegernos.
Vos, Fran, recién dijiste algo que realmente nos debería llamar la atención, como alerta. Decís, el creador es el eslabón más débil de toda la cadena. Sí. Uno piensa que es el más fuerte, porque sin creador no hay mercado, sin creador, sin escritores no hay editoriales, sin pintores no hay galerías, sin guionistas y directores no hay películas. Sin embargo, es el más débil de todo. Ahora, en el momento en que uno de sus creadores dice, yo voy a ir contra esa lógica, no les voy a dar el negocio a ellos, y no se lo voy a dar a nadie. Mis obras, úsenlas, son mías, yo las registro en el derecho de la propiedad intelectual, en donde alguien certifica esa obra es de fulano, Marcelo Delgado o Margarita Lamartine. Ahora, los demás hagan con esto lo que quieran. Yo no puedo hacer eso como una manera de rechazar esa lógica de yo soy el más débil. A ver, sí, de hecho, han habido algunos, digamos, en este ejemplo que vos das, Radiohead en un momento dado dice, bueno, a ver, a mí Spotify no me paga nada, digo, para lo que me paga Spotify, yo voy a retirar mi discografía de Spotify, la subo a mi página, descárguensela. Digamos, y abrió como esa ventana durante un periodo. Creo que tiene que ver un poco con esto. Perdón, lo hizo como a la gorra, me parece. ¿Cómo? Como que lo hizo a la gorra, lo subió. Lo hizo a la gorra. No podía voluntariamente, si quería, por debajo de la lápiz o si quería hacer una. Ok. Digamos, ahí un poco sucede este planteo que vos traes, ¿no? Que va un poco ahí. Sí, o sea, sí. Por eso yo digo, como en principio el sistema viene a protegernos de abusos que pudiesen haber sobre el uso de nuestras obras, ¿no? De las obras. Después, bueno, va a haber que ver como cada caso puntual, vos podrías sí subir las partituras, Marta tenía que subir para recargar, digamos, todo, vos lo podés hacer siempre y cuando se respete la autoría, si así vos lo disponés. Pero digo, en términos generales hay como cierto reparo a hacerlo, pero en pos de la protección nada más. No te convence. Ahí podríamos también Estás hablar incluido, esto pero no querés dar tu obra así libre. Con esto de, hay veces que es difícil separar a la obra del artista y con esto de, che, capaz llega un momento donde decís, tipo, mi obra ya está en manos de gente que ya no quiero que esté, entonces como que hay un reparo de, bueno, en algún momento sabes que podés ir a reclamarla. Creo que también es un poco de eso. De eso y también imaginemos esto, lo llevo a un lado. Supongamos que vos tomás esa decisión. Decís, hagan con mi obra lo que quieran. Y en principio parece una idea muy noble, pero de golpe tu obra la puede estar usando el más malo de la galaxia, ¿no? Y lo usa como leitmotiv. Y entonces va a quedar como el más malo de la galaxia tiene música de Marcelo Delgado, ¿no? Y puede ser algo no tan. Se nos pierde ahí la nobleza, digamos. Ahí salimos a comérnoslo. No, pero hay algo de eso, digamos. Un poco el sentido de te pido permiso para esto, te pido permiso para esto otro, te pido permiso para esto otro. Así, dicho así, podría resultar algo tedioso, sin embargo, la finalidad es que no me la usen para esto, que no me la usen para lo otro, que no me la usen para lo otro. La idea es que sos una ley de la cadena, que tampoco me fuerce la renuncia a mi derecho. Total, no, claro, absolutamente. Se podría. Entonces, como que se me clava. Tal cual. O hacerme, voy a usar a Mafalda para todo, y entonces de golpe la hacen hacer cosas. ¿Vieron que Winnie the Pooh pasó a dominio público el año pasado, hace 2 años? ¿Y qué hicieron con Winnie the Pooh? Una película de terror. Yo no sé si el tipo que crea Winnie the Pooh le hubiese copado eso. Digo, está en dominio público, son las reglas del juego, ok. Pero imagínate, bueno, subo mi Winnie the Pooh, que es una película porno. Claro, tal cual. No quería como entrar en esos, pero sí, digo, en mi cabeza se me ocurren todos esos ejemplos. Escabrosos. Claro, bueno, porque puede suceder, ¿no? Porque digo, la liberás y el límite es, no hay límite. Claro. Y vuelvo al caso de la música, ¿no? Sadaik, caso que es la representación, ¿cubre todo? ¿O lo que más le interesa
piensa que son los lugares donde va a recaudar más. O sea, yo estoy seguro que Saadí va esta noche al Movistar Arena, que tocan los Babasónicos. Sí. Y que mañana, si toca la Filarmónica en el Colón, va al Colón. Y que va al Teatro San Martín para ver si hay una obra que tiene música, o al Teatro Nacional Cervantes. Pero el Teatro Nacional Cervantes hay un ciclo de música contemporánea y no conozco ningún compositor, y me incluyo en esa lista, que haya cobrado un peso por la ejecución de su obra. Entiendo que tampoco es que Saadí puede tener registro y personal para ir a 2.000 recitales que se deben hacer por día en la Argentina. Pero ¿cómo es eso? No, a ver, en principio en los lugares donde habitualmente hay música, caso Teatro Cervantes y Teatro Colón, pagan un paquete. Digo, teatro, pagame, no sé, los acuerdos varían, ¿no? Pero, bueno, sí, no sé, pagame semestralmente, pagan un paquete. Ahí es donde yo decía esto de, bueno, el músico, a ver, ¿qué hace? Bueno, Saadí, mi obra se difundió en el Teatro Cervantes, tal día, tal hora, cobrame esa plata, pagame eso que cobraste, digamos. Un poco ahí también está el macheo de la información. Yo te diría que Saadí es una de las más fuertes, seguro les cobra a todos estos, aunque durante muchos años estuvieron en juicio porque la ciudad no pagaba, pero va a todos estos, y también va a lugares muy chicos. Yo soy de provincia de Buenos Aires, de Cardales, digamos, y me consta que en lugares pequeños cobraba, y lo sé también en lugares del interior. No sé si acá hay alguien del interior, pero también sé que en lugares pequeños del interior cobran todos, y no, la verdad es que no. Por supuesto va a poner el foco en Movistar Arena, yo haría también en 11 Roger Waters de River Plate, ni hablar. O sea, la plata que queda un porcentaje de eso queda en la Argentina. Entonces, sí, claro, no voy a perseguir al centro cultural de Capilla del Señor, pero también esto que te decía, ¿no? Está también el sistema requiere un poco de nuestra parte, es decir, che, bueno, mi obra se está difundiendo, hay gente que la está tocando en el Cervantes o donde fuera, como, digo, pagame eso que está acá, lleva un programa, un flyer. Sí. Y en ese caso es el compositor, como decía Federico, el que tiene que reclamar. Lo digo en atención a lo que vos me estás trayendo, ¿no? Claro, si no apareció, no está de más, y presumiendo que es un lugar que habitualmente tiene música, con lo cual casi segura estoy que paga los derechos de autor, de bueno, ¿a dónde va? O sea, tal vez ahí le cobró al Cervantes y dice, tengo esta plata de música y no sé qué se tocó. Nadie me lo dice. Hace un rato dijiste que los intérpretes también tienen un porcentaje. ¿Cómo hacen los intérpretes para cobrar? Bueno, en el caso de Marínez, tenemos de intérprete. Ella toca mañana un recital, toca las danzas gauchescas de Ginastera y toca la sonata Bernstein de Beethoven. Y estudió un montón de tiempo para eso. ¿Quién le paga? Bien, en un show en vivo, alguien que te pudiese pagar un caché o de acuerdo al arreglo con el lugar. El derecho de autor secundario, ¿no? El derecho del intérprete en la rama del derecho de autor, se configura cuando hay una grabación. Entonces, te van a pagar cuando grabes un disco, cuando ese disco se difunda, te va a pagar a ADI, que viene a ser la sociedad de colectiva así como Saadí está para los autores, a ADI para los intérpretes musicales. Pero el derecho se configura cuando esa interpretación es grabada y luego difundida. Voy a traer un caso, hay alguien de plásticas, ¿no? Bueno, voy a traer un caso, por ejemplo, un artista muy conocido que fue Sol Lewis, un pintor que decía cómo era su obra y un montón de ayudantes la hacían. ¿Quién cobra? Qué difícil. Bueno, tiene algunos reclamos de sus ayudantes. Sí. Por eso traje el ejemplo. Claro.
podríamos decir que él está funcionando como autor porque es el que cranea la obra, es el que dice esto, yo quiero esto que vaya acá, esto que vaya allá, ¿verdad? Y el resto funcionan como intérpretes, la ejecutan. Hay que ver qué alcance tiene la descripción que él hace, porque es muy distinto a, che, Marcelo, compone una canción romántica. Yo te estoy dando una pauta, no, yo te estoy diciendo componer una canción romántica. Entonces hay que ver, por ende, ¿soy autora? No, la verdad que no. Muchas veces en tiras argentinas aparece idea de, bueno, porque fue el que dijo hacer una novela de amor entre un rico y una pobre, digamos, por decir algo trillado. Pero la originalidad está en la gente que escribe. Entonces, hay que ver cuán precisas son sus instrucciones, de manera tal que aquello que realicen los intérpretes no sea de su propia autoría, sino de él. O sea, los grandes, Diego Rivera, cuando hacían murales, no hacía el solo colgado de las escaleras. Miguel Ángel tampoco. Tampoco, tal cual, exacto. La Capilla Sixtina la operaba un montón de gente. Entonces, bueno, hay que ver ahí un poco cuál es el aporte real. Ajá. Y la legislación argentina, digamos, supongo que debe ser tribunales comunes que tienen sobre esto, no hay un foro específico. No. ¿Un autor puede tener algún tipo de sanción? ¿O algún tipo de acción que realice que esté reñida con algo que la ley establezca? ¿Existe esa posibilidad? No, podría tener un cuestionamiento de plagio, ¿no es cierto? No, esto no es suyo, esto es mío. Si ocurre eso, hay algunos. ¿Y el plagio cómo se soluciona? ¿Con un resarcimiento económico? ¿Se lo ve como un daño moral? Sí, podría darse más cosas que de todas maneras siempre son cuantificables económicamente, ¿no? Ajá. O sea, si hubiese un daño moral, se cuantifica de cuánto fue ese daño y entonces se lo resarce por ese daño que había ocurrido. ¿Hay mucho juicio de eso? No tantos. Y un poco también, esto como decía, bueno, hay un fuero especial, al no haberlo y siendo los jueces tan ajenos, decimos que los tipos tratan sucesiones, divorcios, choques, y le traes un plagio. Entonces hay que un poco la responsabilidad del abogado de este es el derecho de autor, este es el intérprete, esto es esto. El los jueces. Sí. Y sí, hay poco juicio también, y digo, viene de la mano con la impronta del artista. Somos, esto un poco relacionado con lo que somos tranquilos. No somos litigantes. Somos litigantes. Una pregunta más, en todo caso después si tienen algunas y si no, terminando. Cualquiera de nosotros que hace una obra va a la Dirección Nacional del Derecho de Autor. ¿Se llama así? Sí, sí. ¿Propiedad intelectual es lo mismo? Propiedad intelectual es una rama del derecho más amplia que abarca el derecho de autor, el registro de marcas, el INPI, patentes y modelos de invención. Entonces, a veces hablamos de propiedad intelectual, pero es más amplio, contiene el derecho de autor como otras cosas. Bueno, yo voy ahí, con mi sobre, sí. El papelito que va a perdurar. Lo entrego, me dan un papel que dice, acá certificamos que esta obra es suya. Yo soy músico, entregué una sinfonía. No voy a hacer esto. ¿Qué pasa? No cobras nada. Eso. Pero la propiedad intelectual la preservé. Sí. Si escucho que alguien toca mi obra, puedo reclamar. Puedo reclamar. Sí. O sea que son dos trámites separados. Propiedad intelectual, o sea, derecho de autor, y SAI en este caso. Exacto. Y el pintor. Sí. Saca la foto, pone las especificaciones, mide tanto, dice tanto. Después tiene otra instancia para él. No tiene SAI el pintor. El pintor no tiene SAI. A ver, lo pongo a quiénes tienen un SAI, quiénes tienen una sociedad que representa sus derechos patrimoniales, lo
los músicos, los autores de música, los guionistas, los directores de cine, los actores. Y bueno, y ahora hace poco, en diciembre, cada los escritores de libros. ¿Los escritores de libros también? Sí. ¿Quién? Recién. Cada, se llama. Cada. Diciembre del 2023. Que todavía hay muchas cosas por resolver, por lo que nosotros, cuando llegó el comunicado, fue todo en el medio del cambio de gobierno, como que había muchas cosas a ver, las editoriales todavía no terminan de entender cómo funciona, cómo se va a tramitar. La realidad es que todavía hay muchas cosas, creo que a discutir en profundidad de la industria en general, porque tiene como cosas muy particulares de por sí. Y pasa mucho esto de que no se sabe cuándo empieza y termina el derecho de autor, a veces con el autor, porque ya se le paga a ellos, como bueno, si nosotros tenemos un contrato donde yo acá siento que yo te pago tanta parte y entonces esto lo presento en Cadra, entonces Cadra no tiene por qué abonarte a vos, pero ahora parece que sí. Corre en peligro un poco esto de la institución pública, académica, que tiene esto. Leemos a Puirós, quien hoy está viva, y es como, bueno, ahora la facultad le va a tener que pagar a ella por leer sus textos. Como que hay muchas cosas que todavía siguen en medio un gris, que creo que de a poco se van desarmando. Me podrás corregir en luego, pero como que hay algo de ahí de un poco dónde empieza, dónde termina esto, qué derechos sí quiere el autor tener, qué no, cuando hay algo económico también del autor de, che, yo quiero que mis libros se difundan, se lean, entonces hago un arreglo más por atrás y no le reclamo por acá, como que hay un montón de cosas todavía a resolver y que ahí los editores son medio como, bueno, me siento con un abogado y charlamos, y bueno, me siento con Cadra y charlamos y hacemos un contrato por acá, un contrato por allá. Es bastante complejo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Es un tema que en general nosotros lateralizamos bastante. Total, bueno, se ocupe el autor, pero siendo, en el caso de ustedes, estudiantes de una carrera en donde están en contacto directo con la obra, detrás de la obra está el autor. Y entonces saber todo ese vericueto que ocurre en un estamento administrativo que lleva a una determinada legalidad es algo importante para nosotros. Digo ustedes, estudiantes, nosotros profesores, porque tampoco lo sabemos. Y en general los artistas somos bastante, puedo usar este término, pero lo voy a usar yo, bastante indolentes al respecto. No nos metemos mucho con eso, salvo aquellos que estén metidos muy en la industria, en donde el dinero sí transcurre, en donde las sumas no son 200 pesos que me va a pagar Spotify si me los paga en algún momento, sino que hay contratos firmados y entonces, bueno, ahí hay otra cosa. Así que te agradecemos infinitamente, Margarita, que hayas venido, que hayas estado con nosotros. Esperamos que no sea la única cosa que vayamos a ver, porque estamos pensando algunas cosas más a futuro para realizar. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a los chicos también, a ustedes. Y así, comentario, para mí es un placer como estar acá, estar sobre todo en la facultad, para los que somos graduados de la UBA, hay como ahí un corazón tira, así que es muy lindo estar acá. Gracias. Muchas gracias.